mantener esta igualdad. ¿Sí? Eso como primer medida da esa pequeña definición. No da muchas definiciones, la verdad, Sasso, pero esta es una de las buenas. Y después habla de variaciones patrimoniales que son originales o de origen y variaciones patrimoniales que son derivadas. ¿Sí? A esto es una clasificación, ¿no? Primero habla de las originales o las de origen y después de las derivadas. Mal llamadas variaciones de origen u originales porque creo que acá... em, porque ya de por sí variación, como vuelvo a decir, es la modificación de algo que ya existió. Entonces, yo no puedo decir que esta es una variación de origen porque es el origen. Sí, esto es medio filosófico, parece. Pero no puedo decir que varía el origen, porque es el origen. ¿Sí? O sea, no puede ser alterado algo que acaba de nacer. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿no? Cuando una empresa o una organización se constituye, solamente en ese momento hablamos de variaciones patrimoniales de origen. ¿Sí? O sea, pero no son más que aperturas de empresas. ¿Sí? Así como cuando el capital es igual al activo solamente en el momento de nacimiento de la empresa, como pasan cosas únicas cuando nace una sociedad, acá también pasa algo que es único. ¿Sí? O sea, yo estoy teniendo una variación permutativa de origen. ¿A qué voy con esto? Esto tiene que ser un contenido teórico de ustedes. No se tienen que romper la cabeza para entender de qué es por qué se llama. Con que ustedes entiendan de que al momento de la constitución de una sociedad aparece algo que es lo original, lo primero, y si lo quieren titular como variación de origen, háganlo. Así es esto es lo que sucede. ¿Sí? O sea, este es el momento. Lo importante o lo rico de la clase es lo que sigue. ¿Sí? O sea, que son las variaciones patrimoniales derivadas. ¿Sí? O sea, repasemos antes de ir a esta filmina, vayamos a la definición de vuelta. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo un aumento o disminución de un elemento y que consecuentemente produce el aumento o disminución de otro elemento. ¿Sí? O sea, no nos olvidemos de esta definición. Hago variar un elemento y en su consecuencia hace variar el otro elemento. Hago variar un activo, en consecuencia hace variar otro elemento. Puede ser otro activo, puede ser otro pasivo, puede ser una pérdida, puede ser una ganancia, puede ser un patrimonio. Entonces, dice que las derivadas sí resultan de la propia actividad comercial. O sea, yo ya cuando me pongo en el ruedo y me pongo a estar, cuando yo me pongo en el ruedo y me pongo a hacer actividad comercial, donde empieza a circular este circuito económico que estuvimos viendo la clase anterior, o sea, que yo compro, que yo vendo, que yo cobro, que yo pago, empieza a haber estas variaciones patrimoniales propias del ente, que es que pueden ser discriminadas en dos. O sea, nosotros acá aparecen tres, la cátedra solamente da dos, porque, o sea, da las permutativas y las modificativas. Las mixtas son el 90% iguales que las modificativas, o el 99,9% que las modificativas. O sea que hablar de modificativa o hablar de mixta es, a nuestro entender, exactamente lo mismo. Que muchas veces ponen tres para decir hice algo más, pero no varía en absolutamente nada con una realmente modificativa. Entonces, esta variación de al menos un elemento hacia otro se clasifican en dos, o sea, permutativas y modificativas. ¿Sí? O sea, las
la propia actividad del ente va a tener estas dos variaciones patrimoniales. Veamos la definición de las permutativas, la definición de las modificativas y terminamos. O sea, es así de sencillo. Veamos la definición de permutativas, la de modificativas, ver si a ustedes les queda algún tipo de duda y terminamos. ¿Sí? O sea, no se asusten que si no se entendió nada, estamos acá también para responderles. Entonces, la primera, las permutativas, nosotros, bueno, Sasso habla y dice, bueno, también llamadas neutras, son neutras porque no alteran la estructura del patrimonio neto. ¿Sí? O sea, al no estar tocando cuentas de pérdidas o cuentas de ganancia, lo que hace es alterar de manera cualitativa, pero no altera de manera cuantitativa. O sea que al final del día, la columna del debe y la columna de, o sea, la columna del debe y la columna del haber siempre tienen que estar igualadas, ¿no? Pero, digamos, si yo solamente lo que hice fue comprar mercaderías al contado o no hice intervención de cuentas de pérdidas o cuentas de ganancias, lo único que voy a estar haciendo es variar de manera cualitativa la ecuación. ¿Sí? O sea, siempre que se varíe un elemento de activo o un elemento de pasivo de capital y en consecuencia haga variar a otro elemento de activo, otro elemento de pasivo, otro elemento de capital, yo voy a estar teniendo variaciones patrimoniales cualitativas. ¿Sí? O sea, cualitativas, o sea, permutativas. Yo no voy a estar teniendo una variación que me modifique a través de una pérdida o una ganancia. Y por el otro lado, yo creo que no hay mucho más para decirlo, simplemente es bastante mecánico. Y por el otro lado, sí, acá, o sea, ustedes en esta filmina, fíjense que pérdida y ganancia está tachado, pero acá no. Entonces acá trabajamos a corazón abierto, o sea, con todos los elementos de la ecuación contable dinámica y vemos, bueno, lo que dice son aquellas que hacen variar el patrimonio neto en forma cuanti. ¿Sí? O sea, como intervienen las pérdidas y intervienen las ganancias, hacen variar de manera cuanti no nos olvidemos de esto, ¿no? Patrimonio neto es capital más reservas más resultados. ¿Sí? Entonces, si yo estoy haciendo variar los resultados, voy a terminar haciendo variar el patrimonio neto en más, entonces, o en menos, y entonces voy a tener una modificación cuantitativa. ¿Sí? Entonces, sí o sí, tengo que estar teniendo, debo tener algún hecho económico que me haya producido algún tipo de ganancia o algún tipo de pérdida. ¿Sí? O sea, sí, siempre, y esto es lo mecánico que tiene este tema, siempre que intervengan ganancias o pérdidas de una menos, siempre que intervengan una cuenta de ganancia o de pérdida, voy a tener una variación modificativa. Pero si no intervengo ninguna, no interviene ni una cuenta de ganancia ni una cuenta de pérdida, lo que voy a estar teniendo es una variación patrimonial permutativa. ¿Sí? Esto creo que no queda. Esto es lo que nosotros necesitábamos que ustedes entiendan antes de lanzarnos a la travesía del Regisoft. ¿Sí? O sea, nosotros no podíamos darles ya para que ustedes empiecen a cargar cosas a través de asientos contables sin que ustedes puedan entender un poquito hacia atrás. ¿Sí? Porque después, primero y principal, le vamos a pedir que clasifiquen las variaciones patrimoniales y ustedes no tenían